Pues comentaros que Sico Carranza, Luna y Remedios concretamente estuvieron presentes en el evento que celebramos, la presentación del libro que hicimos en Madrid. Y a raíz de ello, y bueno, yo ya conocía a Luna porque había trabajado allí en Sico Carranza durante mi tiempo como psicóloga. Y bueno, ella vino interesada en nuestro proyecto y les gustó tanto que han querido ofrecernos un servicio de psicología que es un regalo, la verdad, porque es a 25 euros la sesión, que eso no lo vemos en ningún sitio y lo pueden ofrecer tanto online como presencial. Y es tanto para socios como para familiares que también lo puedan necesitar en nuestro entorno. Ujú. Luego, ¿qué más contaros? Pues además de eso, del 25 euros la sesión, pues como asociación obtuvimos hace un tiempo una subvención para el servicio de psicología y por lo tanto las 4 primeras sesiones las cubre la asociación. O sea, las 4 primeras sesiones el socio no tendría que abonar nada porque lo haría la asociación. A partir de la quinta sí que sería abonándola, pero a 25 euros la sesión, ya os digo que, vamos, como además persona que es psicóloga, es un regalazo y encima con un equipazo de psicólogos muy profesionales y muy buenos. Entonces, nada, simplemente presenta ese servicio y le doy paso a Luna para que nos presente ya al equipo. Muchas gracias. Gracias, Cris. Pues nada, encantada. No sé, algunos me suenan las caras ya de varios días que hemos coincidido, otros son caras nuevas, entonces digo, bueno, vamos a aprovechar para hacer una breve introducción un poquito de nosotros para que otra vez, pues los que no nos conozcáis, pues nos pongáis cara y luego ya pues os presento a Elena, que es la nueva incorporación, ¿vale? Sico Carranza es un centro de psicología que tiene una historia pues de hace unos casi 16 años ya, ¿vale? Bueno, donde estamos en la Glorieta de Bilbao, en Madrid, ¿vale? Y atendemos sobre todo a población adulta. Eh, entonces, bueno, pues nos llamó mucho la atención la asociación Acceso y Cristina me había hablado mucho de las cosas que estabais haciendo, entonces, bueno, pues decidimos colaborar con vosotros a través de un programa un poco de incorporación de personas que acaban de terminar el máster de Psicología General Sanitaria, que no sé si sabéis, pues que es un máster obligatorio para ejercer la práctica como psicólogos sanitarios, ¿vale? Entonces, tanto Remedios como Julián, que hoy creo que no está, como Elena, son 3 personas que han estado haciendo sus prácticas del máster de Psicólogo General Sanitario durante el año pasado, en 2024, en nuestro centro, ¿vale? Entonces ellos ya tienen su máster terminado, ya están habilitados, ya pueden ejercer y han empezado a colaborar con nosotros. Una de las vías de colaboración que tienen es a través de los usuarios de acceso y bueno, yo también participo un poco en estos psicólogos que os podemos atender, ¿vale? Sobre todo lo que le comenté a Cristina, más en la especialidad de psicología perinatal, ¿vale? Que es todo lo relacionado con el tema de la maternidad, duelos gestacionales, infertilidad y todo lo que es en torno al tema de la maternidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que nos conozcáis un poco, Remedios y Julián ya se presentaron el primer día y hoy pues me gustaría que conocieras a Elena, que es una nueva incorporación, ¿vale? Y que también va a poder atender a usuarios y familiares de acceso, ¿vale? Así que le doy paso a Elena para que os cuente un poquito su trayectoria y bueno, y así la conozcáis, ¿vale? Muchas gracias, Luna. Bueno, pues eso, mi nombre es Elena, soy psicóloga sanitaria, igual que mis compañeros, y bueno, sí que estoy especializada en procesos de duelo, que habitualmente sí que está el duelo como asociado al fallecimiento, pero realmente el duelo es cualquier tipo de pérdida, incluso puede surgir a raíz de un diagnóstico, de una cirugía o de un proyecto de vida que no puede seguir adelante. Y bueno, he tenido la suerte, aunque no estuve en la presentación, de leerme vuestro libro, que por cierto es un tesoro lleno de testimonios, me ha encantado, y he visto que estas son experiencias que vivís muy habitualmente y es muy común en todos vosotros.
creo que en Acceso habéis hecho algo que me parece súper chulo, que es este espacio de, pues de pertenencia, ¿no? y de apoyo que os dais, además también de visibilizar vuestra enfermedad. Y bueno, me encantaría sumarme, ¿no? a este proyecto que tenéis en marcha, que me parece fabuloso. Y nada, poder ofreceros pues mi acompañamiento profesional, ¿no? En el caso de que pues en algún momento dado pues ya sabemos que podáis tener miedo, pues incertidumbre o cansancio mismamente. Bueno, tanto vosotros como vuestros familiares, que también lo viven con vosotros. Así que bueno, yo no me enrollo más, que tenemos a Reme esperando. Simplemente, o sea, daros las gracias y sobre todo a ti, Cristina, por permitirme este ratito para poder presentarme. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería daros las gracias a vosotros, que sois los que nos dais la oportunidad de tener este servicio y a ti, Elena, por querer incorporarte. Yo lo que he hablado contigo, me pareciste también una gran profesional y creo que el tema del duelo está muy mal entendido muchas veces. Entonces, yo misma siendo psicóloga me costó reconocer que el hecho de tener una enfermedad crónica es un duelo constante, ¿no? Entonces, al final Eso sí es. que es muy necesario que lo sepamos y, bueno, no quiere decir que nos quedemos en eso, sino que también trabajemos con ello y aprendamos a vivir con ello lo mejor posible. Eso es, a Sí, reintegrarlo un muchísimas poquito en nuestra vida. Bueno, ya te comenté gracias. también, yo sí que, a ver, nada que ver con vuestra enfermedad, pero sí que tengo una enfermedad crónica y pues bueno, hay que vivir con ella y la tienes que reintegrar en tu vida. Así que bueno, Exacto. cualquiera que necesite acompañamiento, aquí nos tenéis. Pues muchísimas gracias. Pues yo creo que si no hay ninguna duda ni nada, le podemos dar paso. Si queréis preguntar algo a Elena antes de comenzar, o a Luna, o a cualquier, ¿no? Damos paso a... Estáis impacientes, ¿eh? Con el mundo laboral. Sí, qué inquietante. Bueno, pues cuando quieras, Remedio, todo tuyo. Bueno, pues encantada de estar aquí hoy con vosotros y compartir también esta inquietud, ¿no? Por cómo me enfrento a la vida laboral cuando tengo una enfermedad, tengo un problema y mis circunstancias son diferentes, ¿no? A cómo eran antes o a otras personas. Voy a compartir la pantalla, cualquier cosa me decís, si no... A ver, ¿cómo lo hice antes? Aquí. Ajá. Se ve, ¿verdad? ¿Lo veis bien? Sí, Sí, se ve. Sí, sí, se ve Bueno, perfecto. entonces os cuento un poco, os voy a hacer una pequeña introducción y luego sí que comentaré, como somos bastantes, seguro que hay experiencias muy diferentes de cómo estáis viviendo ese enfoque laboral, ¿no? Con vuestra cardiopatía. Y creo que va a ser muy interesante compartir esas experiencias porque nos va a ayudar a que sea mucho más rica la charla y más específica sobre vuestras inquietudes, ¿no? El título del cuidado del ser y el hacer, como dijo Cristina, ese equilibrio, ¿no? entre el ser y el hacer viene un poco también de mi formación como psicóloga, porque estudié también filosofía. Y me pareció como muy cercano a la charla un filósofo que me gusta mucho, que es alemán, que se llama Martin Heidegger, que habla del ser como que cae en el mundo en unas circunstancias determinadas y habla mucho de la cura del ser, cómo se proyecta, qué posibilidades tiene, ¿no? Cómo nos manejamos en la existencia. Y también me recordó un poco a uno de nuestros grandes filósofos, que es Ortega y Gasset, con su famosa frase que conoceréis todos: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y esta es nuestra circunstancia. Entonces me pareció como muy poético ponerle el título y viene un poco de ahí para que lo sepáis, así también me conocéis un poco. Me gustaría hablar un poco de cómo afecta la cardiopatía a la etapa laboral, conocer luego, después de esta introducción, un poco vuestra situación, el duelo, que como bien ha dicho Elena, o sea, afecta a muchas situaciones en la vida, incluso en mi trabajo con los pacientes veo que me dicen muchas veces es que no solo hay grandes duelos, también tenemos pequeños duelos, ¿no? En la vida, con decisiones que tomamos, pequeños acontecimientos que nos suceden, ¿no? Es algo que está muy presente en nosotros ante muchas circunstancias diferentes y una de ellas es el enfoque laboral. Luego, ¿qué variables pueden afectarnos, ¿no? Y qué respuestas, cómo respondemos ante estas variables? El impacto psicológico a la hora de enfrentarnos a esos cambios en el trabajo, ¿no? O a unas circunstancias determinadas. ¿Qué factores pueden obstaculizar que yo me vuelva
a incorporar al trabajo o que no me incorpore y qué factores facilitan esa incorporación, qué estrategias puedo poner en práctica para poder llevarlo mejor, para poder ver cómo me manejo, cómo afronto estos cambios, ¿no? Los conceptos que os sonarán a todos de incapacidad y discapacidad, cómo solicitarlo, tanto la discapacidad como la incapacidad. Y un poco aquí esto va a depender de las comunidades autónomas, seguro que también tenéis experiencias muy diferentes respecto a esto, ¿no? Y cómo os ha afectado también a cada uno personalmente, ¿no? Luego ver las conclusiones un poco de todo esto entre todos, ¿no? Y una reflexión compartida antes de cerrar. Para empezar, o sea, algo que sabemos sobre las cardiopatías congénitas es que la mayoría son detectadas durante el embarazo o poco después de nacer, ¿no? Entonces, a priori, nos podemos adaptar conocemos nuestra situación y nos podemos adaptar a los retos que se nos van a plantear en la vida, pero esto no quiere decir, no es ni tan sencillo ni tan fácil, ¿no? Incluso de niños podemos compararnos con otros compañeros y pensar, pueden hacer cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Ya desde ese momento. Yo sé que tengo una problemática determinada, una enfermedad, pero a pesar de ello y como niño quiero hacer lo mismo que hacen los demás. Y esto a medida que vamos entrando en la edad adulta, aunque conozcamos nuestra situación, no resulta sencillo ni, vamos, ni fácil, ¿no? Y ahí es donde hace que tengamos que pasar por diferentes duelos, ¿no? Y uno de ellos es cómo planteo mi vida laboral, ¿no? ¿Qué estudio? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo planeo ese futuro? En este caso yo creo que es muy importante conocer nuestra situación personal, porque es muy diferente en cada individuo, ¿no? Entonces, yo tengo que conocer muy bien mis limitaciones, que a veces no es tan fácil, o mis posibilidades, ¿no? Porque podemos recibir información de diferentes fuentes que nos dicen, de hecho, esto lo hablé hoy con Cristina por una pregunta que ha surgido, ¿no? Es mejor que no estudies esto o que no hagas este trabajo, ¿no? Y entonces nos podemos plantear qué realmente es estresante para mí. ¿Me puede afectar este tipo de trabajo? ¿En qué medida? ¿Es igual mis circunstancias a las de otra persona? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que puede resultar estresante para una persona, para otra puede ser motivador y puede ser incluso un enfoque que le permita tener como un objetivo que le dé una motivación y una ilusión en su vida. Entonces, a la hora de plantearnos cómo enfocar esa vida laboral es muy importante tener en cuenta diferentes variables, ¿no? Los apoyos que tenemos, las circunstancias que tenemos y también pensar en la posibilidad de que haya cambios. A lo mejor yo puedo pensar que ahora puedo realizar esto y luego me veo y veo que no puedo, ¿no? Y los riesgos un poco que queremos asumir, ¿no? Entonces es muy importante porque a veces un psicólogo puede darme información, un médico puede dar otra, podemos, que ahora me contaréis vosotros también, sentirnos un poco desorientados, ¿no? Sobre cómo manejar, ¿no? este enfoque laboral, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me adaptan el puesto, sigo con el mismo puesto, reduzco la jornada, dejo el trabajo, no lo dejo, me va a afectar, no me va a afectar, ¿no? Y todo esto va a conllevar muchas emociones que a veces son difíciles, ¿no? que se asocian a ese duelo, ¿no? Y puede aparecer ansiedad, depresión, y entre estas emociones difíciles las manejamos, como decía mi compañero Julián en la otra charla, hay muchas estrategias, ¿no? que podemos llevar a la práctica para poder manejar, ¿no? estas emociones. Frecuentemente aparece enfado, vulnerabilidad, también puede aparecer incluso vergüenza, ¿no? Nos puede dar como reparo de sentir que ahora no podemos, ¿no? Hacer una labor, porque al fin y al cabo el trabajo es algo que ocupa un lugar muy importante en nuestra vida, ¿no? Pueden aparecer muchas emociones, ¿no? Que es importante también normalizarlas y reconocerlas, ¿no? El que es normal que eso nos suceda. Luego, el modo de afrontarlas va a depender también de muchas variables. Si nos encontramos todavía en edad laboral o quien está cerca de la jubilación a lo mejor lo vive de otra manera distinta. ¿En qué momento nos pilla? También influye, ¿no? Los apoyos que tenemos, cómo es nuestra personalidad. A lo mejor si soy una persona que tiende mucho a la autoexigencia o a la competencia, un tipo de trabajo determinado puede generarme mucho estrés. En cambio, otra persona que no tenga ese perfil,
a lo mejor no le genera tanta perturbación en su vida, lo toma como de otro modo, ¿no? Entonces, tener en cuenta un poco también el diagnóstico de nuestra cardiopatía, el ir siguiendo, ¿no? Un poco que no es tan fácil como decidir esto, ¿no? Como que hay muchas variables que se van a ir entretejiendo y que van a ir determinando o cambiando o hacernos tomar pequeñas decisiones, ¿no? En este sentido, me gustaría, si queréis alguno compartir vuestra situación o vuestra experiencia para ver un poco, ¿no?, cuál es el punto en el que estáis en este momento, ¿no? Y así también nos vamos conociendo. Si queréis, empiezo yo. ¿Me oís? Sí, perfecto. Adelante, Mira, adelante. yo me acabo de quedar hoy sin trabajo, hoy mismo. Esta mañana, después de 9 años, me han rescindido el contrato y me ha venido a la mente ¿y ahora cómo hago el tema del sintrón? Porque hasta ahora yo no tenía ninguna pega bueno, mi empresa no me ponía ninguna pega, pero claro, cara a una nueva empresa, ¿cómo lo hago? De hecho, me estaba pensando incluso comprar, como tengo que hacérmelo de sintrón, pues el aparato. O sea que esa es la única, es lo que me ha venido ahora a la mente, tal, porque hasta ahora, la verdad, me han tratado muy bien en la empresa donde he estado, con la baja de la operación, que fue hace 2 años y todo. Pero claro, cara a una nueva empresa, digo, y no sé cómo puede ser eso. No sé. Ahí tengo ahí yo mi miedo barra... Bueno, miedo no, pero no sé. También me han dicho mis compañeros que he dejado, me dice, mira a ver si puedes pedir una minusvalía y tal, por lo de la válvula, que eso, yo no sabía que por las válvulas se podía pedir una minusvalía. Pues no sé si realmente merece la pena o no. No sé. El tema de la discapacidad y la incapacidad, al final, sí se puede pedir, o sea, siempre se puede solicitar. Luego depende del porcentaje que nos den o del tipo de incapacidad que nos puedan dar, pero sí que se puede solicitar. Yo conozco un caso que no le han dado mucho, le han dado un 12% también. No perdió el trabajo, pero lo que hicieron fue no renovarle. O sea, a mí lo que me comentaba es, yo no sé si fue por esto, pero a raíz de que se enteraron que me operé y que hubo un cambio, también está con Sintrón además, pues no me han vuelto a renovar, pero sí que pidió, él tiene un porcentaje de discapacidad y ahora está trabajando en otra cosa, no tiene ningún problema, pero sí que solicitarlo a veces cuesta, ¿no? Pero yo creo que al final es bueno tenerlo, de una manera u otra estamos reconociendo, ¿no?, que tenemos unas necesidades y el hecho de pedirlo, pues nos pueden atender, nos puede servir porque es algo que tenemos y que manifestamos que tenemos esa necesidad para que en el trabajo lo tengan en cuenta. Creo que sí que es interesante pedirlo. No sé si alguien quiere comentar algo. Respecto a la discapacidad, yo, por ejemplo, en mi caso tengo un 58% de discapacidad. Ahora he conseguido plaza de funcionaria pública como enfermera gracias a ella. Claro. Entonces, claro, yo la tengo desde que soy pequeña, desde que tengo 12 años o así, me la consiguieron en La Rioja y la tengo, y gracias a ella conseguí el trabajo primero que tuve, que fue una tienda, fue por la discapacidad, me cogieron antes, y luego ahora, gracias a Dios, entre comillas, por la discapacidad, tengo el trabajo que tengo una plaza fija. He hecho un examen y he aprobado como todo el mundo, pero tengo un cupo reducido por el cual he tenido más suerte para entrar. De hecho, las empresas tienen que contratar un porcentaje. Un Creo que 5% de las plazas son de discapacidad. Ahí está. Públicas. Eso es. Y los privados no sé si es un 2, creo que es un 2%. Y mi puesto de trabajo, que yo estuve mucho tiempo en urgencias dejándome la salud, lo que decir, me encantaba, porque es una persona muy movida, pero me encantaba la urgencia, pero llegó un punto en que me vi que es que iba a dar conmigo. Entonces pasé a primaria, atención primaria, y ahora mi puesto está adaptado a cuando me decepcionó la plaza fija, hubo un problema de que no me querían dar la plaza que me correspondía, tuve que reclamar, papeleo, y al final estoy en una consulta de salud mental, además, de enfermera de salud mental. Claro. Sí, yo recomiendo solicitarlo. O sea, es algo que además tenemos ese derecho, ¿no?, a tener unas condiciones distintas, ¿no?, y a que se tengan en cuenta a la hora de trabajar. Por ejemplo, el tema del Sintrón, el tema de si yo en este trabajo no puedo
no sé, por ejemplo, a mi amigo le pasaba que con temas de manejar, hizo un curso creo que de peluquería canina y porque tomaba Sintrom no podías utilizar instrumentos que cortasen y ahí el hecho de tener reconocido unas determinadas circunstancias pues te ayuda a que se pueda valorar en el trabajo. Yo sé que hay comunidades que no lo conceden tanto como en La Rioja. En La Rioja tenemos suerte Claro. y ahora tengo compañeros que lo han pedido ahora en La Rioja también y tampoco se lo conceden. Claro. Yo tuve suerte de que lo pedí en una época en la que concedían mucho más, con más manga ancha, y tengo un 58. Pero Claro. sí que sé que hay gente que tiene cosas también más graves y que no tiene más que el mínimo. Pero Claro. bueno, con el mínimo ya te vale para las plazas. Sí, el 33%. Luego lo comentaré. Si alguien más quiere decir algo, sigo avanzando. Sí, bueno, yo quería decir que la ley de discapacidad hemos trabajado con cardiólogos y con sociedades científicas a nivel de España, con un grupo de personas y tal, y se ha llegado a un consenso de un nuevo baremo de discapacidad para personas con cardiopatías congénitas. Ese baremo está consensuado por todas las sociedades científicas y está ahora mismo en el Parlamento. Entonces, estamos esperando que lo publiquen y es un baremo que va a ser muy beneficioso para todos nosotros. Claro que sí. O sea, se van a meter muchas cosas que antes era, como dice gente, que era un cajón de desastre. Entonces ahora tenemos un baremo que está mucho más claro. Yo lo tengo por ahí, pero bueno, de momento no lo puedo sacar, pero yo creo que va a ser interesante. Sí, Óscar, yo te animo a pedirlo y a que veas las condiciones. Sobre todo vas a estar tú mucho más tranquilo en el trabajo, además si conocen tu situación y puedes obtener un beneficio de ello. O sea que sí, que sí. Voy a seguir avanzando y luego podemos, cuando explique lo de la discapacidad, si os parece la incapacidad, pues podemos comentar más esto. A ver, vuelvo a compartir. El duelo, como hablábamos antes, ¿no? Es una respuesta natural ante la pérdida. Y es muy importante tener en cuenta que lo mismo que el modo en que nos enfrentamos a estos cambios que suceden con el enfoque laboral es muy personal, ¿no? Y que tiene un tiempo diferente y que nos recuperamos gradualmente y que las etapas del duelo no son lineales, a veces incluso se pueden entremezclar. Y el hecho de que cada uno tenga su propio tiempo es muy importante, ¿no? El que nos demos también nuestra forma de procesar, ¿no? Y de asimilar nuestra situación. ¿Qué es importante para poder sobrellevarlo? Reconocer este dolor, ¿no? Reconocer lo que nos está pasando, el ver esas emociones y el mirarlas directamente y decir, estoy triste o estoy enfadado por esto, ¿no? Y es normal que me sienta enfadado porque me ha pasado esto. Aceptar esas emociones ayuda. Ayuda sobre todo también con los pensamientos que nos pueden venir a la cabeza, ¿no? A comprender que se trata de un proceso que es personal y que nos puede permitir además el hecho de reconocerlo y de aceptarlo, la búsqueda del apoyo, ¿no? Con personas personas allegadas. En este sentido es muy importante, yo creo, buscar a esas personas con las que nos sentimos cómodos, que a veces no tiene que ser un familiar o un amigo muy cercano, ¿no? De todos los amigos a lo mejor hay uno con el que me siento mejor hablando porque no, a veces las personas, y esto lo hablábamos yo creo que en el otro taller también, ¿no? Que con toda la intención de ayudar nos hacen comentarios o lo intentan hacer como buenamente pueden, pero nos pueden agitar más, ¿no? Entonces el saber con quién quiero compartir, por lo menos esto, ¿no? Esto sé que con esta persona me siento mejor, con esta puedo hablar de esta otra cosa, ¿no? Pero un poco ver qué es lo que a mí me ayuda, ¿no? De dónde yo siento ese apoyo. El cuidarnos físicamente, también el hecho de tener en cuenta, ¿no? En el duelo a veces podemos tener estrategias de afrontamiento que los nervios nos pueden llevar a comer peor o a descuidarnos un poco, a dormir menos y todo eso, pues nos perjudica y puede generar un poco más que se dispare, ¿no? Esa ansiedad. Entonces el hecho de cuidarnos, de atendernos, el atender esas necesidades que se manifiestan con esas emociones, ¿no? Y luego ya por último, reconocer esa diferencia entre el duelo y la depresión. Cuando siento, ¿no? que esto
veo que se me escapa, ¿no? Un poco de las manos, que esta tristeza va un paso más adelante, ¿no? Como yo empiezo a sentir que hay algo aquí que no está respondiendo a un proceso de asimilación de esta situación, sino que ya me está afectando en muchos ámbitos y que veo que no puedo manejar. Siempre buscar ayuda profesional es aconsejable. Las etapas del duelo, que las conoceréis, me imagino, tenemos la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Y que no tienen por qué suceder de forma lineal. En ocasiones podemos sentirnos tristes, volvernos a enfadar, lo negamos, parece que vamos adelante pero volvemos hacia atrás, hasta que finalmente aceptamos un poco, ¿no? Lo que me está sucediendo. El duelo por la pérdida de trabajo implica muchas pérdidas, no es solo el hecho de perder el trabajo, y esto creo que es muy importante. El trabajo ocupa un lugar fundamental en nuestras vidas, ¿no? Cuando preparaba la presentación, al pensar en el duelo por la pérdida de trabajo, pensé en la pirámide de Maslow, que no sé si la conocéis, ¿no? Maslow es un psicólogo humanista que plantea una pirámide, ¿no? Entonces, sobre nuestras necesidades para sentirnos realizados como seres humanos, ¿no? Entonces, en la base están las necesidades básicas, que serían las fisiológicas, dormir, comer. Luego tendríamos las de seguridad, que sería la seguridad de los lazos familiares, ¿no? Que obtenemos en la familia con nuestros padres. Y el trabajo también estaría en esa seguridad, porque el trabajo nos da una seguridad económica, una estabilidad. El siguiente peldaño de la pirámide tenemos las relaciones, nuestra afiliación con las personas. Y en el trabajo también generamos redes de contacto y personas con las que mantenemos relaciones y que luego también se convierten en nuestros amigos. En el siguiente peldaño estaría el reconocimiento. Y a través del trabajo y de nuestra labor nos sentimos reforzados, validados o reconocidos por lo que hacemos. Y en el último peldaño de Maslow está la autorrealización, que cuando tenemos trabajos muy vocacionales, pues esa realización personal es muy importante también. Entonces, ese duelo implica muchas cosas en nuestra vida, ¿no? El hecho de trabajar nos hace tener un control, nos genera una identidad. Muchas veces cuando nos presentamos, bueno, muchas veces, yo creo que la mayoría de las ocasiones, ¿no? Cuando te presentan a alguien, inmediatamente le preguntas a qué se dedica, ¿no? En qué trabaja, ¿no? Mantiene un nivel nos ayuda a mantener nuestra autoestima y nuestra autoconfianza. Nos da una rutina y una estabilidad a nuestra vida diaria. Tenemos un propósito en la vida, ¿no? Sobre todo cuando elegimos eso, profesiones muy vocacionales, ¿no? Lo que hablaba con la pirámide de Maslow, las amistades y esta red social, esa seguridad, ¿no? Que nos da el hecho de tener un empleo. Que luego, en este sentido, también tenemos que hablar, ¿no? De cuando, por ejemplo, no podemos ejercer un trabajo, podemos hacer otro tipo de labores que, aunque no estén remuneradas, también nos pueden ayudar, que esto lo veremos en las estrategias, ¿no? Y que nos pueden ayudar incluso a seguir manteniendo, ¿no? Puede que yo no me dedique a mi profesión, pero mi formación y mi interés o mi vocación me lleva a otro lugar en el que también puedo ejercer una labor que me ayuda a mantener una rutina que a mí me gusta, sentirme realizado, sentirme valorado, ¿no? Porque el hecho de, ahora estamos viendo el empleo, ¿no? Como el empleo y el trabajo como algo remunerado que me permite una seguridad económica, ¿no? El empleo tal cual lo conocemos, ¿no? Pero en estas circunstancias como estrategia, cuando no podemos seguir con nuestra vida laboral, ¿no? Y pensamos, ¿cómo puedo desarrollar esta parte de mí? ¿Qué hago ahora, ¿no? Con mi vocación, el buscar, ¿no? Esos enfoques diferentes en los que yo puedo desarrollar o conocer otra actividad que me pueda cubrir, ¿no? Estas esferas, ¿no? De mi vida. Las variables que nos pueden afectar en estas circunstancias, tenemos la edad, que lo que comentaba antes, es muy importante también la edad, ¿no? Una cosa es decidir qué voy a estudiar, ¿no? En qué me voy a formar, otra, como proyecto ya, en qué tipo de trabajo me veo, ¿no? Qué limitaciones tiene ese trabajo, si requiere un esfuerzo físico, los cambios horarios, qué me viene bien, qué no debo, qué me están aconsejando que no haga, ¿no? ¿Cuál es mi situación? También la situación económica es una variable muy importante. No es lo mismo enfrentarse a no trabajar cuando hay un sustento económico fuerte que cuando mi trabajo es necesario a lo mejor para mantener a mi familia o yo necesito ese sustento económico, ¿no? de una manera u otra. Entonces ahí cambia, el duelo es diferente, ¿no? La vocación, cuando es un trabajo que igual, bueno,
no lo hago y es un trabajo de manutención o que lo hago porque lo necesito económicamente ese dinero, pero no es vocacional a cuando lo es, ¿no? A cuando hay una vocación profesional fuerte. ¿Qué alternativas puedo tener? ¿No? A lo mejor no tengo muchas alternativas o si las tengo, eso cambia también, ¿no? Cómo llevamos este duelo, lo que comentaba antes, ¿no? Mis características personales. Si yo soy una persona más que tiende a la pasividad y el trabajo me daba esa motivación para salir y ahora no la encuentro, ¿no? Porque yo no soy una persona muy activa y entonces esto me puede afectar más, ¿no? O las metas que yo me propongo, ¿no? O a una persona que le gusten muchas áreas de una profesión o de una vocación, pues siempre puede encontrar más fácilmente un camino diferente que una persona que vea más limitado, ¿no? Que diga, a mí me gusta esto y es que me sacas de aquí y yo no sé muy bien qué hacer, ¿no? Y luego también los apoyos que tenemos a nivel familiar y social, es muy importante. Cuando sentimos ese apoyo, nos ayuda muchísimo, ¿no? Esas personas que sabemos que están ahí, que nos apoyan y que seguimos manteniendo esa red que nos sustenta y nos ayuda también a tomar decisiones, a sobrellevar esos duelos, a enfrentarnos a estas circunstancias nuevas. Todas estas variables van a hacer que cada persona tenga un tipo de respuesta diferente y que las situaciones sean diferentes. Y seguramente después cuando hablemos os podréis ayudar, ¿no? A mí esto me ha venido bien, ¿no? Como comentabais ahora, pues a mí la discapacidad me ha permitido, ¿no? Tener estos beneficios en mi trabajo, el poder tener este trabajo y otra persona puede decir, bueno, pues a mí el hecho de que yo tuviera, o sea, acepté fácilmente, ¿no? Igual no el trabajar y me ayudó a realizar este tipo de actividad, ¿no? Y luego podemos compartir un poco cómo circunstancias diferentes en cada uno, ¿no? Llevan a opciones diferentes de encontrar nuevos caminos, ¿no? Y nuevas posibilidades. El impacto psicológico de este duelo y de estos cambios pueden producirse cuando nos dicen que a lo mejor nuestro diagnóstico se ha complicado, ¿no? Hasta ahora yo tenía un trabajo y lo podía realizar, de repente mi situación se complica y ¿ahora qué hago? ¿Sigo con el trabajo? ¿Reduzco la jornada? ¿Qué hago con mi vida? Y ahí vienen esos duelos, esas emociones y ese estado de perturbación, ¿no? Me planteo mi incertidumbre vital, ¿no? Hay un cambio en el diagnóstico, igual me tengo que enfrentar a una cirugía, un nuevo tratamiento, ¿qué va a pasar con mi futuro? ¿Cómo sobrellevo estos tratamientos que además a veces nos implican, ¿no? Que tengamos que tener bajas? ¿Cómo ven esto mis compañeros en el trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ve mi empresa? Si yo estoy mucho tiempo de baja, tengo muchas citas médicas, ¿cómo supero, ¿no? estos tratamientos si tienen consecuencias, ¿no? Las cirugías, cómo voy aceptando, ¿no? Lo que me está sucediendo. ¿Qué repercusiones además tiene esto, que también lo hablamos en el taller anterior, ¿no? A nivel de la familia y a nivel social? ¿Cómo afecta a las personas que quiero, ¿no? A los allegados? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo vive mi entorno, ¿no? Y cómo me enfrento finalmente con estas circunstancias a el cese o no de esa actividad, ¿no? ¿Cómo seré aceptado si vuelvo al trabajo después de estar un año de baja o con visitas médicas? ¿Cómo me mantendrán en el trabajo? ¿No me renovarán? ¿Qué pasará, no? Estos miedos son muy comunes y como hablábamos al principio, que decía también Elena, los miedos y los duelos aparecen ante muchas circunstancias, ¿no? Se mezcla el miedo a la muerte, el miedo al tratamiento, a las revisiones, que nos produce un espanto, ¿no? El hecho de que se acerca una revisión a ver qué me van a decir, ¿no? Cómo afecta también las cirugías a mi imagen, ¿no? El miedo también a la evolución de mi diagnóstico o a perder ese trabajo y el miedo también, incluso puede aparecer el miedo a perder a mi pareja, ¿no? O que se produzcan cambios familiares que realmente yo vea y me sienta responsable, ¿no? Porque a veces podemos cargar con esa culpa, ¿no? Por mis circunstancias, se están desgastando las personas de mi entorno o tenemos esa sensibilidad, ¿no? Hacia todo lo que nos rodea. Entonces, estas emociones negativas se pueden acompañar de esas frases, esas rumiaciones que se repiten y que son muy usuales, ¿no? Y que generan ese tipo de ansiedad anticipatoria también hacia el futuro, ¿no? ¿Y si empeoro? ¿Y si me pasa esto? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿No? ¿Por qué yo no tengo qué injusto el empezar a darle vueltas un poco, ¿no?
y entrar en esos bucles que aumentan esas emociones, ¿no? que nos dificultan tanto. Que luego hablaré un poco de estos bucles porque es muy importante también normalizar que las rumiaciones y los pensamientos aparecen y nos aparecen a todos. Todas las personas, la mente piensa, respiramos, el corazón late y la función de nuestro cerebro es pensar. Y esos pensamientos van a aparecer. El problema no es que aparezcan este tipo de pensamientos, sino cómo nos relacionamos con ellos. Yo puedo tener una visión en un momento de decir, jolín, pues tengo miedo a una revisión o tengo miedo, es verdad, y reconocer, ¿no? Pues tengo miedo y tengo miedo a un futuro. El problema es cuando eso me empieza a afectar a mi vida y estoy todo el tiempo, tengo miedo, es que va a pasar algo más. No, cuando eso supera un límite, ¿no? Entonces, el reconocer que esos pensamientos y estas emociones son habituales y normales, pero cuando me paso de rosca, cómo me relaciono con este tipo de pensamientos, ¿no? Cómo los manejo, que luego lo vamos a ver un poco en las estrategias. Y aquí, como resumen, pues dejo claro, ¿no? Otra vez lo de que el alejamiento del trabajo puede hacer más difícil el retorno, ¿no? El cómo vuelvo. Me siento capaz de volver a mi puesto habitual del trabajo. ¿Cómo me voy a sentir cuando regrese? ¿Puede empeorar mi salud si continúo trabajando, ¿no? Estas preguntas que nos podemos hacer. Ahora voy a hablar un poco, ¿no? De estos factores que pueden obstaculizar y los que facilitan también esta incorporación laboral. ¿Qué obstaculiza? Si la baja se prolonga en el tiempo. A veces es más difícil que se produzca una vuelta al trabajo, ¿no? La edad, que ya hemos comentado antes, ¿no? La falta de apoyos. Es más difícil volver si el trabajo nos resulta poco motivador o es de una carga física intensa. Cuando no tenemos apoyos en el trabajo, vivimos un ambiente laboral tenso, no tenemos apoyos, hay conflictos en el ambiente de trabajo. Eso puede hacer que nos cueste muchísimo más, ¿no? Que haya como una reticencia a volver, ¿no? Que las circunstancias pues no sean digamos, las más adecuadas, ¿no? Para regresar a ese trabajo. Los trabajos a turnos, horas intempestivas que me desregulan, que no consigo dormir, no descanso, como mal, estoy agotado, no me cuido y esto no me viene bien, ¿no? Los trabajos por horas, de repente me llaman, no me llaman, ¿qué hago, no? Esto me genera un estrés o una incertidumbre que no me viene bien, ¿no? Cuando el tipo de trabajo que puedo llegar a hacer puede ser peligroso, ¿no? Lo que comentaba antes, si tengo que utilizar objetos punzantes y yo tengo un problema de coagulación o tengo que tomar el Sintrón y yo no quiero utilizar instrumentos que puedan producirme una situación de peligro, ¿no? Comportamientos emocionales que puedan dificultar. ¿Qué quiere decir? Cuando yo, además, estoy sufriendo un nivel de ansiedad elevado, tengo un nivel de tristeza o estoy en circunstancias a nivel emocional que me están dificultando esa vuelta al trabajo, ¿no? Cuando mi vida familiar presenta problemas, que el ambiente familiar esté alterado también puede afectar a que yo me quiera incorporar, ¿no? Que surjan conflictos por la situación o cualquier tipo de problema ajeno a lo mejor a lo que puede haber una desestructuración o una falta de apoyo sin que tenga que ver directamente con mi problema, pero que me esté afectando, ¿no? Y que eso afecte mi estado de ánimo y que perjudique todavía más en la incorporación laboral, ¿no? Que haya una historia previa de bajas largas, ¿no? Cuando he tenido muchas bajas y veo que no acabo de estar bien, ¿no? Debo incorporarme, no debo incorporarme. Antecedentes de procesos psíquicos. Si ya he tenido problemas, a lo mejor he tenido tratamientos largos a nivel psicológico, no acabo de estar bien, no acabo de manejar, ¿no? Esas emociones. Cuando el nivel socioeconómico es bajo y no tengo unas circunstancias óptimas a lo mejor para acceder a otro tipo de recursos o desconozco o no me los facilitan, ¿no? Y la falta de ejercicio. La falta de ejercicio sobre todo tiene que ver con cuando tenemos una tendencia a lo que comentaba antes, ¿no? Que estoy poco motivado o no soy una persona muy activa. Entonces, como no soy muy activa, a lo mejor mi trabajo no me gustaba mucho o realmente no veo que el ambiente sea adecuado,
pues eso puede motivarme a que no quiera volver o en qué circunstancias vuelvo, ¿no? Al final es una mezcla un poco de muchas variables, ¿no? ¿Qué lo facilita? Cuando tengo bajas de poco tiempo, cuando sí que cuento con apoyo laboral, ¿no? Lo que hablábamos, si tengo una incapacidad y esa incapacidad requiere que tenga unas condiciones en mi trabajo que se adapten, ¿no?, a mis circunstancias, a mi puesto y me faciliten el volver, pues es más fácil, ¿no?, de que se produzca esa incorporación, que reciba ese apoyo familiar y social para que me incorpore, ¿no? Lo que comentaba antes, cuando yo no tengo este apoyo, mi familia tiene miedo a que yo me incorpore a trabajar, o cuando se producen ahí como muchos factores, ¿no?, que hacen que, bueno, no te preocupes, pues es más difícil, ¿no? Pero si yo tengo ese apoyo y mi trabajo es vocacional y la gente que me rodea me apoya, es más fácil que vuelva, ¿no? Que el trabajo sea motivador, que no tenga exigencias físicas importantes, trabajos bien remunerados, que es lo que decía antes, cuando el nivel socioeconómico es bajo, en el caso anterior se refiere un poco también a esto, ¿no?, a que sea un trabajo, tengo un nivel socioeconómico bajo porque mi trabajo no está bien remunerado. Entonces voy a volver a hacer un montón de horas que pueden perjudicar mi salud cuando no estoy recibiendo a lo mejor una compensación que me valga la pena, ¿no? El mejor buscar otro tipo de trabajo, otro tipo de actividad, o cuando en cambio yo sé que estoy realizando un trabajo en el que me siento reconocido y valorado, pues es más fácil que vuelva que si no siento ese valor, ¿no? La independencia económica que me puede dar el trabajo. Cuando me siento apoyado también por el entorno sanitario que me trató. Esto quiere decir que mi propio equipo médico aprueba que yo me incorpore al trabajo, eso también facilita. La edad, que esté en una edad en la que todavía pues, tengo esa motivación para trabajar, ¿no? Que tenga una personalidad proactiva y que haya efectuado esa reconstrucción psicológica paralela, es decir, que yo ya sienta que he aceptado mi situación, conozco mis circunstancias y sé cómo manejarme ahora y si tiene que haber algún cambio en un futuro, sé cómo afrontarlo y sé cómo si no pedir ayuda o recibir el apoyo que necesite. Este punto creo que es el que nos interesa mucho, que son las estrategias, ¿no? ¿Cómo? Vale, ¿no? Yo me veo en una circunstancia. Pero ahora, ¿qué hago con todo esto? ¿No? ¿Cómo me enfrento ahora? ¿Qué hago? Creo que lo más importante, al final, digamos, el eslogan más importante y más difícil que podríamos decir, ¿no?, para enfrentarnos a ese cambio es la aceptación. Cuando yo sé en dónde estoy y reconozco el punto que estoy, inmediatamente genero estrategias para buscar soluciones. Cuando no hemos llegado a la fase de aceptación de las circunstancias y nos vienen esos pensamientos, ¿no?, que en las fases del duelo estamos un poco en el enfado, en esa negociación, y si hago esto y cambiara esto, o podría no sé, y si no es tan malo, ¿no? Y si de repente se encuentra algo que me cambie mi situación y me permita, ¿no? Cuando vivimos un poco en ese estado de darle vueltas a las cosas, pero que nos mantiene en una pasividad, ¿no? Que no llegamos a accionar, ¿no?, a reconocer mi problema. En cambio, cuando reconocemos las emociones, digo, pues sí, estoy enfadada, porque no se trata de repente de ver que todo es ideal, porque tenemos que decirnos también, yo soy vocacional, tengo un trabajo y ahora no lo puedo ejercer, me molesta, estoy enfadada, y reconocer que tengo razones para estar enfadada. Entonces, una vez que yo reconozco ese enfado, me vienen mis pensamientos, ¿no?, esos pensamientos que nos aparecen obsesivos, rumiaciones, me vienen, pero digo, pues es verdad, y me vienen estos pensamientos porque mi situación, pues no es fácil, es una situación difícil, y lo reconozco, y me gustaría estar en otro momento. Pero cuando lo reconozco y digo, me gustaría, estoy enfadada por esto, pero estoy aquí. Y entonces de repente acepto mi situación y digo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué posibilidades tengo? Entonces pasamos de la pasividad del pensamiento a la acción. Soy vocacional, me gusta mi profesión, ¿qué puedo hacer? ¿En qué me puedo orientar o cómo puedo volver si vuelvo, ¿no? Empezar a buscar, ¿no?, que no significa un poco buscar que mi identidad, a valorarme, ¿no?, a ver esa identidad, mis posibilidades a partir de ahora, teniendo en cuenta mi prioridad fundamental, que es cuidar mi salud. Entonces, cuando me encuentro en ese punto, inmediatamente algo cambia y paso de esa
digamos, de esa pasividad que me mantiene en bloqueo, de no querer, ¿no? ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿No hago esto? Es que no me gusta. Es esto lo que tengo. ¿Qué hago? ¿No? Aceptar dónde estoy, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y el reconocer que tenemos derecho también a sentirnos así, ¿no? Esos sentimientos y cuestionando esos pensamientos negativos. Una cosa de las rumiaciones que aparecen y aparecen y van a seguir apareciendo y nos aparecen, el aceptarlas y el reconocer aparecen mucho por la noche, no sé si os pasa, me imagino que luego me comentáis si os aparecen, porque hay un estudio ahora de neurociencia que está diciendo que cuando estamos en posición tumbada por la noche es más difícil controlar los pensamientos, el cuerpo pierde el control, con lo cual en posición justo antes de dormir tumbados es más fácil que surjan los pensamientos, los miedos y que empecemos tucu, 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 tucu. Una estrategia buena para parar los pensamientos y habituarnos, aparte de las técnicas de respiración y de relajación, consiste en ocupar el lenguaje. ¿Por qué ocupar el lenguaje? Porque el pensamiento funciona con palabras. Si yo repito una palabra en voz alta o empiezo a describir algo que veo en la habitación o a leer en voz alta, mi lenguaje está ocupado en otra cosa, con lo cual no puede pensar. Inmediatamente no está preparada, no está capacitada mi mente para tener un pensamiento complejo. Entonces rompo el bucle, rompo la rumiación. Es un entrenamiento. Si queréis probarlo, o sea, podéis probarlo incluso si intentáis pensar y decir algo en voz alta, mientras habláis, no puedes estar con el pensamiento en otra cosa porque el lenguaje está ocupado. Entonces, esta estrategia es muy útil, sobre todo durante el día, cuando estoy en casa y caigo, ¿no? A lo mejor vienen esos pensamientos, ¿no? De malestar que me generan esa ansiedad, que me llevan a esa pasividad. Cuando me activo, empiezo, bueno, venga, ahora te vas a levantar, te vas a vestir, vas a salir, y te empiezas a dar instrucciones, ¿no? Que también se trabaja mucho en psicología, las autoinstrucciones, y lo generas en voz alta, inmediatamente tu mente, al tener el lenguaje ocupado ahí, tiene que parar de pensar, porque no puede hacerlo a la vez. Entonces, eso es una manera, incluso cuando estamos en la cama, repetir una palabra como un mantra. El repetir puede ser mesa, puede ser silla. Si tú repites a la vez que haces respiraciones, que observas tranquilamente cómo respiras y vas repitiendo mesa, 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 mesa. Inmediatamente, si no dejas mucho hueco entre palabra y palabra o describes algo que ves o piensas en algo y lo describes en voz alta, inmediatamente el pensamiento tiende a reducirse. Esto es ahí como una estrategia para momentos de que nos sentimos un poco ansiosos o que pensamos que no podemos parar, ¿no? Esos bucles. Luego el tener tiempo también para adaptarnos, ¿no? Yo hablaba al principio de esa necesidad de aceptar y de enfrentarnos, ¿no? a esta nueva situación, pero esto requiere un tiempo. Y es un tiempo personal, lo que hablábamos antes del duelo, el duelo es personal. Una persona puede necesitar poco tiempo, pero yo necesito mi tiempo y a lo mejor yo necesito algo más de tiempo. Y no pasa nada, el tener que hacerlo de forma gradual y lo que yo necesite. Escribir ayuda. Con Cristina hemos hecho varios talleres de escritura y es maravilloso, además, ayuda mucho a expresar esos sentimientos, nos ayuda a la aceptación y a reconocer nuestras emociones, porque escribimos sobre lo que estamos sintiendo, sobre nuestro miedo a la cardiopatía, cómo va a evolucionar, qué va a pasar, a la revisión. Escribir sobre ello y verlo de una forma objetiva nos ayuda, ¿no? A decir, pues sí, esto me está pasando, o sea, tengo miedo a esto, me está pasando esto, y lo vamos a ir viendo de una forma mucho más objetiva, ¿no? Incluso el crear un personaje que sea nuestro alter ego y que le pase a ese personaje, escribir sobre un personaje que a veces nos cuesta más escribir sobre nosotros, ¿no? El focalizarlo en una persona, en una tercera persona, nos puede ayudar a ver estrategias de otra manera diferente, porque siempre nos puede resultar más fácil salir un poco de nosotros mismos y ver la situación desde fuera. Si fuera otra persona, ¿qué le diría yo? ¿No? ¿Cómo lo vería yo desde fuera? Hablar de estos sentimientos que tenemos con esas personas que nos dan confianza, aceptar esta realidad, evitar la autocrítica y la culpa, que a veces no es fácil. Podemos sentirnos culpables y pensar, ¿habré hecho algo? ¿Habré hecho algo que realmente haya dificultado mi situación y ahora no puedo trabajar? ¿O he empeorado mis circunstancias por algo que he hecho yo? ¿No? Que puede venirnos ese pensamiento, ¿no? O criticarnos de más. Y pensar, cargarnos con más responsabilidad, ¿no? De la necesaria, o
o culparnos en exceso, ¿no? Por unas circunstancias que no podemos manejar. Mantener una rutina diaria nos puede ayudar, porque cuando mantenemos una estructura, una rutina, yo sé que me levanto, voy a salir a pasear o me voy a dedicar a hacer algún tipo de actividad que me guste, cuando mantenemos el día ocupado en cosas que nos ayudan a mantener nuestra plenitud, nuestro presente y nuestro bienestar, nos va a ayudar mucho a soportar ese cambio, ya sea de no trabajar, de modificar nuestro empleo o tener que dedicarnos a otro tipo de cosas, ¿no? Pero el mantener el sentirnos que podemos realizarnos, ¿no? Lo que hablaba de la pirámide, de que podemos tener esa seguridad, de que podemos tener ese reconocimiento y esa autorrealización, porque que yo ahora no trabaje no significa que no sea una persona completa, que pueda hacer un montón de cosas. En mi capacidad puedo hacer cosas y hay cosas que me gustan y las voy a seguir haciendo. Y me voy a sentir realizada. Y si alguien me pregunta o me presento y me preguntan qué hago, pues directamente pues me dedico ahora a esto. Y soy mucho más, ¿no? Soy mucho más que el trabajo evidentemente ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas, pero luego podemos también abarcar otros lugares, ¿no? Que también nos pueden dar ese reconocimiento, esa autorrealización, ¿no? Encontrar esos lugares, buscar esos caminos, ¿no? Y esto nos ayuda a enfocarnos en esos aspectos positivos, teniendo en cuenta el cuidado de nuestra salud, reflexionar sobre esa prioridad vital. Puedo plantear cuál es mi prioridad ahora. Yo lo que quiero es estar bien, quiero disfrutar de la gente que quiero estar bien con mi familia, con mis allegados que quiero realmente, con mis amigos. Sí, antes hacía esto, pero ahora puedo hacer estas otras cosas y puedo llenar esa vitalidad, porque si yo no estoy, si mi prioridad es la salud y yo no estoy, no tengo nada. Pero si estoy, puedo buscar esos lugares, puedo disfrutar de lo que quiero realmente, de lo que todavía sí me puede dar motivación y me puede generar esa estabilidad. Pedir ayuda si la necesito, el saber pedir ayuda, ¿no? A quién se la pido, el tener esos recursos, el decir, pues me siento mal, ahora no puedo, me siento fatal, estoy mal, no salgo de aquí, pero puedo pedir ayuda, ¿no? En estas circunstancias y el vencer, ¿no? El miedo a pedir esa ayuda, ¿no? Profesional, si es necesario y no pasa nada, pues ahora necesito este apoyo, ¿no? Porque en estos momentos pues me siento peor, pues voy a recurrir a este apoyo y esto me va a ayudar y luego ya veré qué hago, ¿no? Me va a ayudar a salir, ¿no? ¿Qué recursos tengo, ¿no? ¿Qué puedo optar para que yo pueda tener un poco soluciones, ¿no? A lo que me está pasando? Los grupos de apoyo, que por ejemplo con lo que hacéis en Acceso, que es fabuloso el poder compartir, como estamos haciendo ahora, ¿no? El compartir estos momentos nos ayuda mucho a sentirnos acompañados y sentir que sí que hay caminos, ¿no? Que yo ahora no me había planteado, por ejemplo, el caso de Óscar, que no me había planteado pedir esto, ¿no? Pero ahora igual me lo planteo y después de esta charla igual cojo y digo, pues ahora voy a enviar los papeles y voy a ver qué opciones puedo tener a lo mejor en la nueva empresa en la que esté y cómo puedo facilitarme, ¿no? El cómo esos grupos de apoyo, ¿no? Ese apoyo de la gente que nos quiere, esas redes que creamos, cómo nos pueden también ayudar a tener esas estrategias que faciliten estos cambios, ¿no? Y luego la relajación, que siempre está presente, esas actividades asociadas como el mindfulness, el ejercicio en nuestras posibilidades, ¿no? Aunque sea salir a pasear, a caminar. Esto va a depender mucho también del tipo de personalidad que tengamos, ¿no? A quien le guste dedicarse a actividades más de manualidades, o leer, o pasear, o ahora me apetece meditar o gente que sea más práctica o hacer algo en casa o dedicarme a hacer no sé, a hacer una transformación de un lugar en casa, ¿no? Cualquier actividad que me permita sentirme bien, que pueda hacer y que realmente contribuya a esa sensación de plenitud en mi vida, ¿no? Y aquí vamos a pasar a la incapacidad y la discapacidad, un poco estas diferencias. Pero antes de pasar a hablar de la incapacidad y discapacidad, porque creo que vamos a hablar bastante, sí me gustaría que compartiéramos esas estrategias que ponemos en práctica, ¿no? Cómo cada uno de vosotros, qué estrategias le han funcionado, qué no le ha funcionado, ¿no? Que lo pudierais compartir ahora, ¿no? Para que todos tengamos acceso, ¿no? A eso, ¿no? A esas estrategias y que nos puedan beneficiar las experiencias de los demás. Si alguien quiere comentar. El micrófono, Mila, sí, creo que lo tienes.
Se oye bajito, no sé. Sí. Sí. Sube el volumen porque no te oímos. A ver si es eso. Bajito, yo te No se oigo, te oye. pero muy bajito, muy bajito. Yo no la escucho. ¿Puedes oír tú, Re? Yo oigo No un la poco, oigo. te puedo hacer de traductora, a ver si consigo oírte. Yo te oigo un poco, Mila, sí, le voy a dar al máximo y voy repitiendo lo que digas. Espera, una actividad, o sea, espera, voy a traducir, voy a hacer la traducción, ¿no? Que lleva de baja desde abril y que ha buscado el apoyo, ¿no? Y que te has apuntado a una actividad. Vale, apoyo psicológico de especialistas con apoyo de grupo. Ujú. Costura, te has apuntado desde hace unos. Fenomenal, ¿y qué tal? Qué bueno, y te está ayudando. Genial. Claro. Claro, además son actividades que al hacerlas en grupo también te mantienen esa red social y como que te abren de repente otros mundos, ¿no? Es que a lo mejor en otros momentos ni siquiera nos habíamos planteado, ¿no? Claro, claro, eso es. Ajá, del INS, ¿no? Claro, que está siendo muy difícil. Está comentando que está pasando el duelo, ¿no? Todavía, y que es muy difícil que se pueda incorporar al trabajo y que está pendiente de pasar por el tribunal del INS. Ujú. Bueno, por lo menos te hemos hecho ahí la traducción. Pero muchas gracias, Mila, ¿no? Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Si alguien quiere compartir. Poquito estoy en la misma situación que Mila. Llevo 9 meses también de baja y estoy un poco pues como al principio. Y sí que mi puesto de trabajo es muy vocacional. A nivel de sueldo, pues es un buen sueldo. Sí que me reducí la jornada porque yo veía que no llegaba, pero bueno, pues no ha sido suficiente. Luego he tenido una recaída ya no solo por la cardiopatía, sino que me lesioné la pierna y demás y ahora me está dando muchos problemas. Y bueno, o sea, también es como una pequeña secuela, digamos, de la cardiopatía. Y bueno, pues ahora estoy también un poco como Mila, ¿no? Pues pasando ese duelo, viendo que realmente creo que veo muy difícil volverme a incorporar a mi puesto de trabajo, pero bueno, pues viendo cómo volver a enfocar o qué posibilidades tengo, si pedir una incapacidad, si no lo sé. Claro, Estoy ahora en esa, yo creo que dentro del duelo me veo más en la negociación ahora mismo. O sí. sea, ya he asumido que creo que no me puedo incorporar al puesto que tenía, pero ver si se puede ser de alguna manera. Claro,
claro que sí. Muy Abrir importante. barreras. Totalmente. También buscar un poco esas soluciones, ¿no? Que hablábamos, ese momento de decir, ¿qué caminos puedo seguir ahora, ¿no? Dentro de que tenemos una situación que no nos gusta, porque, y cuando es vocacional, o sea, el reconocer también, decir, jolín, pero es que no me gusta lo que me ha pasado, es que no me gusta. Y puedo decirlo porque no me gusta. A mí me hubiera gustado seguir y me duele no poder seguir, ¿no? Es el decirlo en voz alta, ¿no? El decírnoslo y decir, pues sí, pues yo ahora voy a buscar soluciones porque sí que valoro mi salud, valoro mi vida y valoro... Pero me ha molestado esto, claro que sí, lo puedo decir. Pasamos a la incapacidad y discapacidad y comentamos, porque esto yo creo que nos va a traer también... Y sabréis vosotros mucho más, los que habéis pasado por el tribunal y... A ver, espera, voy a volver a compartir, ¿vale? A ver, ¿por qué? Vale. Vale, la incapacidad y la discapacidad, que son dos conceptos que pueden ir juntos o no, que son diferentes pero muy parecidos y generan a veces confusión, ¿no? De hecho, es como cuando los oyes, ¿no? Y dices, ¿qué pido, no? ¿Qué hago? Es como que incapacidad, discapacidad, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Entonces, la incapacidad se relaciona más, bueno, se relaciona más, no, se relaciona con la situación laboral, ¿no? Exclusivamente. Es cuando no podemos llevar a cabo la labor de trabajo que hacemos habitualmente, ¿no? Y recibimos asistencia por parte de la Seguridad Social. Y puede ser o bien por enfermedad o por accidente. Y la discapacidad afecta a un área mucho mayor de la vida, ¿no? Al contexto. De hecho, la OMS habla, incluye el contexto, que lo apunté por algún sitio, el contexto social también como determinante, ¿no? Hace referencia a que no solo es lo laboral, sino también otro tipo de factores, y que puede ser física, psíquica o sensorial, que nos afecta a todo nuestro entorno, ¿no? A nuestro entorno tenemos una dificultad en nuestra cotidianidad diaria. Incluso puede que no estemos trabajando y que tengamos una discapacidad, porque no puedo hacer las tareas de mi casa de una forma normal, yo tengo un problema que puede ser cualquier tipo de problema, auditivo, ¿no? Y pueden confluir las dos también. Yo puedo tener una discapacidad y una incapacidad. ¿Cómo solicitamos el grado de discapacidad? Este certificado es un documento que es emitido por los equipos de valoración y orientación de cada comunidad autónoma, que es lo que decíamos antes, ¿no? Va a depender mucho de cada comunidad autónoma, no se realiza igual. Yo he estado viendo un poco el caso de Madrid, porque es el que yo conozco. Yo sé que por ejemplo, yo lo he solicitado online por otros motivos, ¿no? Pero hice una solicitud online y creo que tardan bastante en contestar, por lo que tengo entendido. Vale, y también lo puede generar el Inserso, como en Ceuta y Melilla. No sé si eso ha cambiado, pero que es fácil. Online es muy fácil. Si lo hacéis, es nada, te piden unos datos, luego tienes que adjuntar, eso sí, los informes, que luego que tengáis médicos o se adjunta todo, se le da a enviar, y lo que sí creo que es con firma electrónica, no me acuerdo, con clave puedes hacerlo, pero que es muy sencillo el procedimiento. Luego, una diferencia de la incapacidad y la discapacidad es que la incapacidad puede tener una prestación, una indemnización, y la discapacidad normalmente se establece en porcentajes y no tiene asociada esa prestación, ¿no? Pero sí que hay, a partir del 65%, se puede tener acceso a una pensión no contributiva cuando se cumplen unos requisitos que tienen que ver también con una situación ya de precariedad económica o que no tengo ningún tipo de recurso al que pueda acceder, y luego también nos puede dar beneficios. Por eso yo creo que es interesante pedirla, porque luego podemos tener otros tipos de beneficios, podemos tener beneficios en el IRPF, reducción de IVA, en el impuesto de matriculación o el impuesto de matriculación, el impuesto en transporte público, luego el acceso, lo que hablábamos antes, el porcentaje, ¿no? de puestos de trabajo que tienen que contratar, ¿no? Que hay un porcentaje que es de discapacidad que las empresas tienen que tener en cuenta, y eso todo nos puede generar alternativas y beneficios de los que nos pueden ayudar, ¿no? En este proceso, y que se puede revisar a partir de los 2 años.
Según la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York, establece como un nivel de afectación, que es la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, y clase 5, que no sé si lo conocéis, en función de los porcentajes de discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un porcentaje del 0%, estaríamos en clase funcional 1, que podría tener una enfermedad, pero que no me afecta, no tengo limitaciones físicas y no tengo ningún tipo de afectación. Esto según esta asociación, ¿vale? La clase 2 sería un porcentaje de discapacidad del 1 al 24. Si tenemos diagnosticada nuestra cardiopatía congénita, pero tenemos una limitación leve en nuestra actividad física. Cuando superamos esta limitación leve, presentamos algún síntoma, pero la afectación es moderada. En la clase 3 estaría el porcentaje de 25 a 49%. Tendríamos el diagnóstico de nuestra cardiopatía congénita y una limitación marcada en la actividad física, con un tratamiento, una dieta, tratamiento médico continuado, y la afectación es de moderada a grave. En la clase 4 tendríamos un porcentaje de 50 a 70%. Y sería esta clase funcional 4, estaría la imposibilidad de realizar... Sí. Sí. ¿Me permites que le haga un comentario? Sí. Me parece interesante lo de la clase funcional, porque siempre nos lo ponen en el informe y a veces no lo relacionamos, ¿no? Y es una de las cosas que comentaba Man, que han formado incluso a los cardiólogos para que ellos nos puedan adaptar el informe, porque claro, de ponernos la 2 a la 3, está ahí ese cambio que era el 33% que nos comentaban, ¿no? Llegar a ese. Solo quería matizarlo porque se vea el trabajo que están haciendo los compañeros y que los propios profesionales nos piden que pidamos adaptación del informe si tenemos que pedir la discapacidad. Claro, yo esto cuando me lo encontré, pero me encontré muchas cosas que me generaron como una visión muy positiva de cara al futuro, de decir, jolín, pues cuántas cosas se han conseguido, ¿no? Y se están intentando conseguir más, ¿no? Y esto dices tú, pues mira qué bien, ¿no? Que está viendo estos cambios, ¿no? Que nos pueden ayudar un poco a cosas como lo de la Ley General de Discapacidad, ¿no? También que haya estos cambios, como estaban comentando antes el compañero, que dices tú, pues mira qué maravilla, ¿no? Que si se consiguen beneficios, pues mucho mejor, ¿no? Que el reconocer, ¿no? Que a veces con las etiquetas tenemos dudas, pero esto lo debatía con una compañera, yo este fin de semana decía, a veces la etiqueta es necesaria para que se generen los recursos, ¿no? Entonces, cuando son necesarias y esto nos va a generar un beneficio, es necesario ponerle una clasificación, un nombre para que nos den los recursos que necesitamos realmente para eso, ¿no? Entonces es interesante. En la clase... Sí, es verdad que muchas veces no la queremos pedir por eso de la etiqueta, como tú dices, para no sentirnos menos, pero que es verdad que al final es una ayuda y que incluso crea un precedente para otros compañeros, el que lo pidamos y reconozcamos que lo necesitamos. Claro, yo en ese sentido lo que debatía, ¿no? Era como la etiqueta, a ver, sí es cierto, pero luego como los pensamientos, depende cómo te relaciones con la etiqueta. Yo soy mucho más que mi enfermedad, soy mucho más que muchas cosas, ¿no? Pues que al final es como yo me relaciono con eso. Me identifico, tengo que tener esa etiqueta porque me va a ayudar y si me dan una discapacidad, pero yo no soy eso solo. Eso es algo que me ayuda hay que poner un nombre para poder generar esos recursos, ¿no? Pero no me defino ni por muchas cosas, ¿no? Al final soy múltiples etiquetas, no sé cómo, soy más que todo eso, estoy por delante. Sí. Exacto, ver que tenemos, a mí me ayudó una visión que me dijeron de las diferentes partes de mí, ¿no? Pues eso es una parte de mí, pero no es todo mi ser, como lo de que el todo es más que la suma de las partes, al final somos mucho más, ¿no? Que todas esas partes, ¿no? Y eso también es bueno, ¿no? Que al final la etiqueta sí tiene una función, es buena, ¿no? Sí, nos comenta Mila en el chat que los informes claros que han sido fundamentales en su caso, que luego que pidió la discapacidad hace poquito, y porque la clase funcional que ha sido clave para que se la dieran, que era muy importante. Y por si alguno lo quiere pedir, pues que lo tenga en cuenta, que se lo pida también a su cardiólogo, que se lo adapte el informe. Claro. Te dejo continuar, perdón. No te preocupes, que todo esto ayuda. La clase 4, pues eso, hay una afectación moderada a grave. Luego estaríamos en la 5, el 75%,
que ya sería una discapacidad muy grave y podríamos tener dependencia de una persona para realizar nuestras actividades cotidianas, ¿no? De cuidado, que sería vestirse, me imagino, lo básico, ¿no? Lo que decíamos antes, el 33% es el mínimo para que nos den el certificado que la acredita legalmente. A partir del 33 es cuando realmente tienes esos beneficios. Por debajo de 33 ya no. Lo interesante es el 33, es el mínimo, ¿no? Y ahora veamos la incapacidad laboral. A ver, la diferencia, ¿no? Aquí estamos hablando ya del entorno laboral en sí mismo, ¿no? Una persona trabajadora que no puede ejercer su trabajo habitual o ningún trabajo, que tenemos que cesar esa actividad laboral. Ahí es donde, que es lo que hablaba antes Mila, ¿no? Que estaba pendiente del tribunal, ¿no? Que lo reconoce el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, y que identifica, sobre todo, hay luego lo que creo que es la absoluta, pero bueno, hay 4 tipos de incapacidad y también se puede tramitar online. Y luego seguramente podréis comentar diferentes experiencias a la hora de haber pasado por los tribunales, que suele generar también mucha ansiedad este proceso, ¿no? Que también es interesante comentarlo, ¿no? La temporal sucede, a ver si os puedo decir ejemplos que tengo apuntados por aquí para clarificarlo un poco más, ¿no? La temporal es cuando la persona trabajadora está imposibilitada temporalmente para trabajar y tiene una asistencia sanitaria, ¿no? Temporal, por ejemplo, alguien que tiene que someterse a una operación y de forma temporal no va a trabajar, pero cuando se recupere vuelve a estar preparada para ir a trabajar. La permanente parcial son casos en los que las secuelas de la enfermedad o el accidente provocan una disminución en ese rendimiento laboral, pero que no nos inhabilita totalmente para llevar a cabo el trabajo. Por ejemplo, una persona que trabaja, que está operada, por ejemplo, el ejemplo que he puesto yo del túnel carpiano, y esta persona puede seguir en su puesto de trabajo, pero con unas necesidades específicas. Yo puedo desempeñar mi puesto igual, pero lo adaptan a mis necesidades, entonces yo puedo seguir trabajando. En la permanente total es una incapacidad en que se reconoce que no puedo realizar todas las funciones de mi profesión habitual, pero puedo hacer otra profesión. A lo mejor el tipo de trabajo que hacía no, pero puedo dedicarme a otro. Por ejemplo, si me dedicaba a un trabajo de coger peso, pues ahora me puedo dedicar a un trabajo que sea más estático, que no tenga que moverme. No, ese trabajo ya no lo puedo hacer, pero sí puedo hacer otro. Y la permanente absoluta es la que impide que la persona pueda trabajar. No puede hacer ningún tipo de profesión o oficio. Aquí he hecho un resumen que puede ser un poco orientativo, ¿no? Y de lo que se cobra. Lo he organizado un poco, si os sirve de utilidad. Luego esto os lo puedo pasar si queréis. Si os puede servir como de utilidad, ¿no? Para ver en la temporada lo que se cobra. Nos lo puede enviar, te lo agradecemos. Sí, os lo envío y la otra que no era la cuarta, que es la gran invalidez, que pone aquí que es el 100% más un complemento por si necesitas a otras personas, creo necesitas ayuda. La permanente parcial es un pago único. Te dan como una indemnización. En la permanente total es cuando no puedes desempeñar la misma profesión y es compatible con la prestación por desempleo y el salario. Y en la permanente absoluta no es compatible con la prestación de desempleo, pero sí con salario. Y son revisables la incapacidad generalmente cada 2 años. Vale, esto no sé si os sirve de orientación, pero yo creo que me resultó muy interesante, la verdad, verlo así. Luego, ¿qué es importante para conseguir la incapacidad? Y también para cuando pedimos la discapacidad, creo que es muy importante tener en cuenta los informes médicos que tenemos, el reunirnos, lo que hablabais antes para pedir lo de la afectación y la clase, el tener buenos informes, que haya una evaluación médica integral, ¿no? Y que incluya tanto la salud física como la mental. Podéis meter todo, lo psicológico, todo lo que tengáis. Yo siempre, todo el mundo lleva todo. Dice, yo tengo amigas que dicen, yo llevo todo lo que encuentro por casa y todo lo llevo, ¿no? El organizarlo un poco y llevar los informes que nos han hecho, ¿no? A lo largo de nuestra evaluación médica. La documentación que sea adecuada, ¿no? Que esos aspectos de la salud incluyan esos informes hechos por profesionales, terapeutas, psiquiatras o cualquier tratamiento que hemos recibido. Que la relación
para pedir esta incapacidad esté relacionado con la enfermedad de la que estamos mostrando los informes, ¿no? Que haya una relación, que por esto, ¿no? Por esto que me han evaluado, ¿no? Han hecho esta evaluación médica integral, me han emitido estos informes y es por esto por lo que yo estoy pidiendo esto, ¿no? Entonces, esto es muy importante, lo que decíais antes, que esté bien recopilada toda la información y hecha la evaluación para tener más posibilidades de que realicen, ¿no? A la hora de solicitar, de que obtengamos una respuesta positiva, ¿no? Suele generar mucha incertidumbre todo el paso por el tribunal. Ahora comentáis si queréis. Como conclusión, pues el tener en cuenta un poco lo fundamental, que no podemos obviar que el hecho de tener una incapacidad o tener que producir cambios en nuestra vida laboral es muy importante para nosotros, que no podemos, el decir, bueno, no pasa nada, hacemos otra cosa, no. El reconocer también que es importante para las personas, ¿no? Que nos puede generar esas emociones y el reconocer que es un proceso que es importante, que requiere su tiempo y que requiere a lo mejor de una atención específica, ¿no? El cómo manejar que no se nos olvide que estas emociones, si realmente necesitamos ayudas, el recurrir, ¿no? a esa ayuda profesional, ¿no? Si la necesitamos, a esos grupos de apoyo, ¿no? Y sobre todo el tener en cuenta como estrategias lo que comentábamos, tanto el apoyo de la gente que nos quiere y cercana, amigos, profesionales de salud mental, familia, todos los recursos que están a nuestra disposición, tenerlos en cuenta, el autocuidado, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? El mimarnos, ¿no? Porque a veces cuando estamos en una situación de tensión se pueden generar estrategias de afrontamiento adecuadas o inadecuadas. ¿A qué me refiero con inadecuadas? Pues de repente me da por beber más, si no puedo beber, bebo, o gente que de repente había dejado de fumar y vuelve a fumar, o que podemos tener como recursos que no nos vienen bien y las adecuadas, ¿no? Que es hacer ejercicio regular, mantener una buena dieta, prácticas de relajación, ¿no? El tener en cuenta ese cuidado personal, ¿no? Y si en algún momento tenemos estrés y vemos que se nos va un poco también, ¿no? El hecho de que, bueno, tiendo a hacer cosas que me generan más ansiedad o estoy recurriendo a técnicas o a elementos como estoy comiendo más de lo normal o estoy haciendo poco ejercicio o ahora sé que me estoy habituando a hacer algo que no me viene bien, pues un poco el ser conscientes de ese cuidado personal de nuestro cuerpo, ¿no? Que también ayuda a nuestro estado de salud, claro. Y luego esas habilidades de afrontamiento, que es cómo manejar estos pensamientos perturbadores, ¿no? El hecho de ser más conscientes de que están ahí, ¿no? El no luchar contra ellos, el saber que es normal que vengan, ¿no? El relacionar, quizá no evitarlos, sino relacionarnos de otra manera con ellos, ¿no? El aprender a relacionarnos con esos pensamientos, con los problemas, el ver las nuevas oportunidades que pueden surgir, el saber pedir ayuda, cómo adaptarnos a esta situación y sobre todo buscar un sentido a nuestro propósito. Yo creo que esto es muy importante y en la reflexión final de cierre lo he recogido de una forma especial porque creo que es muy importante tener como un propósito, una dirección de mi vida, al ver que soy mucho más, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, de que todas esas etiquetas, el que yo soy muchas cosas, ¿no? Esto es importante, pero soy muchas cosas más, ¿no? Como reflexión compartida, yo como tengo una formación que algunos ya me conocéis en arte dramático, me gusta mucho el cine. Y una película que vi hace tiempo, que se llama Pierrot del Loco, en español, de Godard, no sé si os gusta el cine francés, lo dejo ahí, ¿no? Un personaje está paseando a la deriva por una playa y repite constantemente en bucle, no sé qué hacer, qué puedo hacer, no sé qué hacer, qué puedo hacer. Y le pregunta el compañero, que es Belmondo, por cierto, si veis la película, le pregunta, ¿por qué estás triste? Y el personaje de la mujer le dice, me hablas con palabras y yo te miro con sentimientos. ¿Cómo nos podemos sentir a veces, ¿no? Cuando queremos expresar todas estas emociones, este torbellino que tenemos dentro, intentamos comprenderlo, ¿no? Nosotros queremos expresarlo a los demás y los demás nos hablan con palabras cuando nosotros estamos hablando con un torbellino por dentro que no sabemos cómo expresar, ¿no? Y no sabemos qué hacer, qué podemos hacer, ¿no? Y no se nos plantea, me recordó mucho cuando preparaba la presentación este momento de la película, ¿no? Que luego no tiene que ver con otras cosas, pero sí ese momento me recordó un poco esa sensación de querer expresar todo esto que tengo, que es tan grande, y desde fuera el mundo me habla con palabras y yo tengo un torbellino emocional, ¿no? Y por último,
los japoneses, ¿no? en la filosofía oriental plantean, de hecho dicen que los sitios más longevos, la gente que le preguntan cuál es el secreto, ¿no? de la longevidad de su vida, ¿no? estos lugares en los que hay mucha gente mayor, ¿no? ¿Por qué no? Le planteaban cuál es vuestro secreto, ¿no? Y es el Ikigai, se llama, que es la razón de ser, el propósito de vida. Y cuando entrevistaban a gente mayor, a japoneses, ¿no? que viven en aldeas y que son muy mayores, decían, porque yo me levanto con un propósito de vida, con una razón por la que vivir, ¿no? El encontrar nuestro Ikigai, ¿no? por encima de todo, ¿no? Y tener ese impulso, ¿no? que nos hace levantarnos cada día y generar esa ilusión y esa motivación. Y esta es mi reflexión final y me gustaría ahora un poco, pues eso, que compartiéramos, quien quiera comentar algo sobre esto de la discapacidad, la incapacidad, su sensación. A ver, no sé. No, yo de todo quiero darte las gracias, ¿vale? A la reflexión final a mí me ha llegado muchísimo y te lo agradezco. Ha sido muy bonita. Y luego quiero leer unas cositas de Mila, que es del paso de ¿vale? Que ha escrito en el foro para que no se nos pase. Sobre la discapacidad nos dice del informe que también es muy importante que le pidamos a los cardiólogos que especifiquen qué dificultades tenemos en la vida diaria, ¿vale? Porque al final es lo que valoran. Claro. Y luego nos comenta sobre el proceso que está pasando de incapacidad, que también comentabas tú un poquito, María, que para ella sería muy duro que le reconocieran la permanente total, porque es enfermera y que tiene 47 años y perdería gran parte del sueldo. Entonces, claro, que esa posibilidad de quedarse en el medio es la que más angustia le está generando. Claro. Sí, sí, lo que hablábamos de las variables, ¿no? Cómo afecta la edad, soy joven, mi trabajo encima es vocacional, económicamente me afecta, eso todo cambia, el duelo cambia todo, o sea, cambia las circunstancias de una persona a otra. Pues adelante quien quiera. Quien quiera compartir, a ver. Yo os voy a contar un poco mi caso, porque sí que es verdad que tengo la incapacidad absoluta, o sea, la permanente absoluta a todas las profesiones, y también tengo un grado de discapacidad reconocido. Yo lo tengo reconocido hace unos 13 años. A mí no me dejaron volver a mi puesto de trabajo con 32 años. Sí que es verdad que en principio, pues como todo el mundo, pues te se viene un poco el mundo abajo, no sabes qué hacer y además te das cuenta que tampoco puedes ni moverte. Entonces, ¿qué haces? Los médicos, en mi caso, no fue el trabajo ni nada, yo seguía de baja y los médicos no me permitían incorporarme a trabajar. Yo pedí que me dejaran que probara y ellos me dijeron que no, que yo no podía volver a trabajar. Entonces, pues acumulé todo el máximo que hay de baja, pasé a la Seguridad Social por los tribunales médicos varias veces. La primera me la dieron la total al puesto de trabajo y como los médicos me dijeron que yo no podía volver a trabajar, pues no me quedé con eso. Denuncié a la Seguridad Social. Los controles anuales, ¿no? Sí. La absoluta a todas las profesiones, ¿vale? Con ello también, lo que yo, mi experiencia, es duro que te retiren tan pronto de trabajar. Total. Porque yo estaba muy activa y hacía muchas cosas, pero ahora, con el tiempo, tengo que reconocer y dar gracias a los médicos que en su día no me dejaron incorporarme, porque si no, posiblemente me hubiesen despedido y me hubiese quedado sin nada. Gracias al estar trabajando, pues me jubilaron al trabajo o a los trabajos, que no podía hacer nada. Pero si me despiden y me quedo en mi casa, ahí sí que ya no hubiese tenido jubilación. Claro. Y tengo que dar gracias a ellos, que insistieron mucho y me ayudaron para que yo no volviera a trabajar, pero sí me quedara con mi pensión de incapacidad por no poder incorporarme a mis puestos de trabajo ni a ninguna profesión. Es duro, pero también creo que al final tenemos que buscar una forma de vivir y que lo más importante es vivir nosotros y vivir con una buena calidad de vida. Porque al final los tratamientos, las enfermedades y todo y la medicación nos llevan muy al límite. Totalmente. Y no voy a decir más nada porque hoy el día no es demasiado bueno para mí, que hoy vengo de mi revisión médica. Conrada, muchas gracias por compartirlo, de verdad, muchas gracias.
Gracias. No sé si alguien quiere compartir, si ha pasado por el tribunal, la tensión que puede suponer esto, ¿no? Porque esto, lo de pasar por los tribunales, hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Con ello. A ver, yo lo he pasado, tengo la incapacidad también, ahora estoy pendiente de revisión y han cambiado las normas, cada 2 por 3 lo están cambiando, yo creo que eso también crea mucha inseguridad a los que pasamos el proceso. No es tanto como lo pintan, en mi caso, ¿sabes? Pero es que en mi caso la verdad es que fluyó todo de una manera muy natural, tuve suerte, yo creo que he tenido mucha suerte viendo lo que hay y en el momento que me la dieron. Pero sí que es verdad que luego el tribunal es un médico. Claro. La ocultación que me hicieron, tanto la discapacidad como la incapacidad, fue similar. Y bueno, yo fui con los informes, en mi caso era claro y no me pusieron pega. Sí que hubo una vez que tenían como un... He pasado ya 2 veces por la revisión y 3. Ya he pasado 3 veces por tribunal, soy una experta ya. El 3 es verdad. Pues una de las veces cuando ha sido más difícil, digamos, que tenían un aprendiz, un médico que se notaba que estaba allí aprendiendo y fue el que fue más duro conmigo. Pero yo de verdad que siempre lo aconsejo, aunque sé que no le ha funcionado a otras personas, pero ir con la verdad. O sea, pienso que al final, cuando vamos con la verdad, no se nos puede pillar porque estamos diciendo la verdad. O sea, es que... Entonces yo lo he hecho así y en mi caso me lo han concedido, estoy pendiente de revisión que crea tensión. Fue un mazazo para mí cuando la recibí, pues recibí la absoluta directamente y yo tengo muchas ganas de hacer cosas, ya me conocéis. Entonces para mí fue un mazazo un poco por todo eso. Es verdad que han sido como varios duelos, además seguidos, pero al final también te hace replantearte mucho la vida y muchas cosas y valorar lo que realmente vale la pena y lo que quieres y encontrar otros caminos, y hay miles de caminos, ¿no? Entonces al final es encontrarlo. Pero bueno, que si alguien necesita que hablemos del tema, que aquí estoy, que ya lo saben todos, y, y que nada, que adelante con lo que nos tenga. ¿Sabes qué me ha ayudado a mí? Pensar que será lo que tenga que ser y a partir de aceptar lo que venga y luego pues ya adaptarme, que me ha costado mucho llegar a esto, pero al final... Mila pone algún otro comentario. No sé si lo ves tú también en el chat. Yo voy a hacer un hincapié a Cristina, por ejemplo, sí que se la van a revisar. Yo puedo decir que tengo la absoluta permanente y llevo 13 años y no me la han revisado nunca, ¿vale? A mí no me la han revisado nunca. Sí que es verdad que es Castilla-La Mancha, Albacete. Claro, son... la comunidad, pero también puedo decir que en la primera carta que recibí, donde ponía todo, que te la concedían y todo, ponía que era revisable, pero a mí nunca me volvieron a llamar. Fíjate. Y creo que después de ya de 13 años no me llamen. No sí. Cambia mucho de una comunidad a otra. Os leo lo que pone Mila, si queréis, para... Hago de traductora otra vez. Mis médicos neumólogo, internista, inmunólogo y el de cabecera son los que claramente me dicen de no volver a mi profesión. Los cardiólogos son menos claros. Mi adaptación no ha funcionado tras la 3ª cirugía y tengo miedo a empeorar. Que ahí está ese miedo, ¿no? Esa preocupación por mi estado de salud tan importante, ¿no? El probar la adaptación no funciona. Mila, te quiero decir una cosa porque justo hoy he recibido muchas noticias de nuestros compañeros con temas laborales. El de Óscar, otra compañera que ha cambiado de trabajo y pedía ayuda de abogados porque se ha encontrado con una plaza que no esperaba, que la envían a la calle a trabajar en Madrid, haciendo que una persona con cardiopatía que además pasó otra enfermedad. Es que no se trata solo de cómo estamos ahora, sino de mantenernos lo mejor posible. Entonces es verdad que no podemos dejar de vivir y hacer cosas por miedo, es cierto, pero si ya tenemos esa sensación de que algo nos va a perjudicar, ya no hablo de miedo, sino una sensación interna que al final lo sabemos de alguna manera, es también preventivo y para mí es la parte más difícil y más difícil de aceptar.
porque yo al final también tengo que aceptar de, uy, hago muchas cosas, pero cuando hago muchas cosas, ¿cómo acabo? Entonces al final tengo que bajar el ritmo y no es fácil aceptarlo, pero cada uno sabe cómo está y es cada uno el que lo puede saber. Los cardiólogos no son claros porque tampoco nos pueden, a menos que sea un caso clarísimo, pues le pasó a Conrada, porque fue una cosa que estaba muy clara. Al final la decisión es nuestra, pero decidas lo que decidas está bien, ¿vale? Eso también. Sí, al final es muy personal, ¿no? El ver los límites que tenemos, ¿no? Nos pueden aconsejar, ¿no? Lo que comentábamos, Cristina, en la duda, ¿no? Que surgió, ¿no? Nos pueden aconsejar algo, pero establecer un límite estático depende mucho de cada persona, ¿no? Te puede decir, el psicólogo te dice una cosa, el médico te dice otra, el cardiólogo te dice otra. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, a lo mejor yo sí que me veo capaz o creo que esto me va a beneficiar. Puedo probar, que no. Pues, pero es una decisión al final muy, muy personal, depende de cada uno también, claro. Sí, pero pasa una cosa, cuando los médicos están constantemente diciéndote no puedes volver a trabajar, claro, en ese caso no te dan el alta, no puedes intentarlo, porque vamos a ver, yo sí que es verdad que yo tengo que reconocer que después no podía, porque yo sí que me dieron el alta, me vine a mi casa, pero yo estuvieron duchándome, vistiéndome, haciéndome todo, pues por lo menos más de 1 año y medio, cerca de 2 años, hasta que yo pude empezar a vestirme con ayuda, a intentar ducharme sola, sentada en una silla. Claro, hasta que no ves todo eso, le dices, ¿con cuánta razón llevaba el médico? Claro. Si yo iba a sonar el despertador y no me iba a poder levantar para ir a ese puesto de trabajo. Claro, hay casos que son evidentes y la confianza en los médicos es importante. Claro, y nos lo dicen. El médico que está viéndote y que confía también en ti, que está viendo que no te puedes ni mover. Yo es que hay veces que aún hoy hay días que no me puedo levantar de la cama, aunque quiera. No me puedo levantar, aunque quiera. Pero claro, eso solo lo veo yo, no lo ve la gente. Claro. Y es difícil cuando un médico o un profesional no te acompaña. Si te acompañan, sí. Yo tuve la suerte, y la sigo teniendo, que hoy en día, aunque no trabajes, siguen acompañándome. Claro, el apoyo del sistema médico es fundamental. Cuando confías en el equipo que tienes y en los médicos, o sea, creo que te ayudan a que las decisiones sean más fáciles, porque te sientes más arropado, más en confianza. Por eso yo creo que es un apoyo muy importante, la confianza en el sistema médico. Cuando no confiamos en el equipo que tenemos es cuando empieza a surgir todo el caos, ¿no? Creo que es muy importante el equipo médico. Sí. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, ha sido un placer compartir una charla más, ¿no? Ya llevamos 2 y maravilloso, la verdad. Conocernos un poquito más también. Y Manu, estaremos pendientes del cambio en la ley, en las modificaciones, sí, sí. El micro. Ahora. Que yo creo que está en el Parlamento, porque ha sido firmada ya por las 3 sociedades cardiológicas de España y, bueno, pues esperemos que se publique pronto. Pues, Mila, el micro. Nada, no se le oye, espera. A ver. Joder, qué rabia. Qué pena, sí. No, que decía, no sé si me oís. Sí, a ti sí, Manu, sí. Sí, que bueno, que el documento este está ya ha sido firmado por las 3 sociedades cardiológicas de España, por los médicos, y en este momento está en el Parlamento. Lo que pasa es que con todos los líos que hay ahora, pues no sé si se va a llegar a firmar o no se va a llegar a firmar, en fin, a ver qué pasa. A mí también me da un poco pena que estas charlas no las oigan la gente más joven, porque al final
nosotros más o menos tenemos un proceso ya de vida, de unos trabajos, de una serie de cosas, pero yo creo que a la gente que le vendría bien toda esta charla serían a la gente más joven, que pues eso, de 20 o 25 años o 30, en fin, no sé. Sería muy interesante, Manu, que las escucharan, porque al final les beneficiaría. Sí, el conocer un poco también, ¿no? Las posibilidades que hay, cómo funcionan las cosas, ¿no? A qué me tengo que enfrentar un poco, como... La verdad que además, teniendo esa posibilidad, te da mucho alivio el ya empezar a conocerse por dónde tengo que ir, ¿no? El no ir tan a ciegas, ¿no? Como a veces nos ha tocado a otros, ¿no? Que no teníamos esta posibilidad. A mí me hubiese gustado tener todo eso, porque yo sí que es verdad que yo no solicité la incapacidad ni el grado de discapacidad hasta el 2009, con 32 años, cuando me pasó todo, ¿vale? Porque yo estaba trabajando y me decían, pero ¿no tiene grado de discapacidad? Digo, no, digo, sí, yo estoy bien, estoy trabajando, me encuentro bien. Pero a lo mejor si me hubiesen ayudado o a mis padres en su día les hubiesen aconsejado, posiblemente hacía años que lo podría tener. Claro. Sí, sí, pero no lo desconoces, ¿no? Es lo que dices, estoy trabajando, qué discapacidad, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Para qué quiero eso si yo estoy trabajando y puedo desarrollar mi vida, echar mi turno laboral, irme a casa y seguir haciendo cosas? ¿Para qué quiero yo eso? No lo necesito. Y después es muy necesario. Mila escribe algo que os lo leo porque puede ayudar también. Fui 2 veces a discapacidad. Esta segunda vez han desglosado cada defecto o daño que tengo en el corazón por separado y creo que eso me ha ayudado a tener el 47%. Importante lo de los informes y cómo está. Sí, luego también es muy importante con qué médicos ves en el tribunal. Cristina tuvo mucha suerte. Sí, sí. Yo puedo decir que el primer día que llegué al tribunal, me pidieron los informes, yo llevé los informes de 3 meses ingresada en un hospital, ¿vale? Y el médico me dijo, ¿qué traes? Digo, los informes médicos. Dice, son muchos. Le dije, 3 meses ingresada en un hospital. Digo, solo le he traído eso, no lo anterior, ni nada. Los últimos 3 meses. Digo, o sea que imagínese lo que le puedo traer. Y sus palabras fue que yo le abreviara esos informes, que le sacara lo más importante. Yo le dije que no era profesional de la sanidad y yo no los entendía. Que él los tenía ahí y que decidiera qué era bueno y qué era malo. Eso me pasó a mí en la primera. Fíjate. Y luego yo os quería comentar un planteamiento que nos ha hecho Isabel, que es la presidenta de la asociación, y dice, bueno, hacia mitad de la carrera, ella es farmacéutica, hacia mitad de carrera, hablando con su psicóloga, me dijo que no debería ser farmacéutica, porque entonces entraría en un mundo muy competitivo y esto le generaría dolor y que lo evitara. Y luego dice a continuación que muchas veces me ha alegrado de no haberle hecho caso y pienso que en esa edad, unos 20 años, somos muy influenciables y habría entrado dentro de lo posible, habría entrado dentro de lo posible que yo hubiera seguido ese consejo. Bueno. Claro. Eso es un caso distinto, que es lo que yo comentaba cuando el caso de Conrada es muy específico, ¿no? Y ahí hay una base sólida de un equipo médico en el que estamos confiando y que te está diciendo realmente el peligro que estás, al que te estás enfrentando, ¿no? En este caso es distinto, ¿no? Hay unas variables personales, yo quiero formarme en una profesión determinada, no está claro, me aconsejan, no me aconsejan, entonces, ¿qué es más estresante para mí? Ahí asume un riesgo personal, ¿no? Que hablamos de eso, ¿no? De conocer personalmente si yo quiero asumir ese riesgo o no. Entonces, es una cuestión distinta ya. Luego hay una parte personal, que luego hay gente que prefiere asumir un riesgo y no... Entonces ya decimos, bueno, cada uno, ¿no? Como que asume los riesgos, ¿no? O esto a mí no me resulta estresante, aunque me dicen que es estresante, que eso también puede pasar, ¿no? Que una profesión... yo, por ejemplo, no tiene mucho que ver, pero cuando yo estudiaba arte dramático con el tema de los castings, había gente que lloraba realmente y tenía ataques de pánico y otros que íbamos como, pues vale, yo vengo aquí, me divierto, hago aquí lo que me dicen y me voy a mi casa y era hasta relajante. Entonces, ¿qué califica una situación como estresante, ¿no? Para una persona genera un ataque de pánico y para otra es divertido. Entonces, el ver ahí esa diferencia personal también, ¿no? Luna creo que quiere decir algo.
Sí, yo quería añadir para el tema del porcentaje de discapacidad que cuando vayáis a pasar un tribunal llevéis todos los informes médicos que tengáis, pero incluso también los informes psicológicos, ¿sabes? Que os puede hacer el psicólogo que os esté atendiendo, pueden ayudar a subir el porcentaje de discapacidad. ¿Vale? Porque aparte de la discapacidad que os den por la cardiopatía, si aparte tenéis un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, muchas veces asociado a la misma enfermedad, puede hacer que esa discapacidad también suba, que lo tengáis en cuenta por si os puede interesar en algún momento dado, ¿no? Y que siempre lleven todos los informes médicos que tengáis sobre las patologías que tengáis, no solo la cardiopatía, ¿vale? Para si os interesa tener un porcentaje más alto y que os la den, ¿no? Quería añadir eso porque conozco varios casos de personas que tienen otras enfermedades como fibromialgia o enfermedades autoinmunes y son pacientes míos y yo les he hecho un informe, han pasado al tribunal y gracias a tener también temas psicológicos, pues el porcentaje ha sido más alto. Claro. Mila también dice que le ha ayudado el informe psicológico en el trastorno adaptativo con ansiedad. Eso es, claro. Y evaluación integral, lo que decíamos, tanto física como mental. Claro, porque es lo que decía Mila también, ¿no? O sea, nosotros en los informes psicológicos también siempre reflejamos las limitaciones que tiene la persona en su vida diaria, ¿no? O sea, toda esta sintomatología, cómo le afecta a su funcionamiento diario, al sueño, a la alimentación, a las relaciones sociales, ¿no? Entonces, todo eso lo reflejamos y ahí es donde ellos valoran, ¿no? Realmente el grado de discapacidad. Entonces, es muy importante también. Y nada, simplemente pues daros las gracias, que ha sido súper interesante escucharos, que me afloran un montón de ideas siempre en estas charlas y que Remedios lo has hecho fenomenal, ha sido súper interesante. Bueno, ha sido gracias a vosotros, la verdad, porque a mí me encanta, estos momentos me encantan y el otro día, porque se aprende mucho también de escucharnos, el generar estos, es compartir alivia, ya solo el hecho de compartir, ¿no? Y de expresarnos ya es muy sanador, la verdad, que es muy, sí, nos repara también, sí, sí. Yo quería comentar una cosa. Luego yo creo, ¿me oís bien? Sí, sí. Vale, yo creo que luego hay un grupo que tenemos cardiopatías congénitas que, como digo yo, estamos en tierra de nadie. Pues porque a lo mejor tenemos una cardiopatía que no es severa, que es una como la mía, que es una comunicación interventricular, y como que lo que oyes de los demás es tanto, pues parece como que tú no tienes que pedirlo ni que incluso no eres merecedora de pedirlo, porque al fin y al cabo tú tienes una cardiopatía sencilla, pero que al final pues también tienes un recorrido, porque tienes 2 extracorpóreas, a mí me acaban de hacer mi 4ª ablación, entonces yo creo que ahí hay un sector pues de personas que tenemos cardiopatía, pues que a lo mejor necesitaríamos también un poco de asesoramiento de saber cuándo hay que pedirlo, porque yo la he pedido esta vez porque he tenido un susto muy grande, la he pedido, pero voy con el miedo de, si es que no sé si realmente me la merezco. Porque mira, te voy a responder lo que me dijeron a mí por otra problemática, pero yo estuve en un grupo de apoyo por otro tipo de enfermedad y cuando fue la trabajadora social y nos dieron una charla también sobre un poco esto, ¿no? Recuerdo, esto fue hace unos años, recuerdo que dijo, pedirla todos, pedirla ya, si os la dan es porque la tenéis y si no os la dan, pues nada, pero pedirla ya. Y yo no la pedí en el momento porque decía, yo estoy bien, si no me pasa nada, si le pasa a los otros, a mí no me pasa porque me pasa pero menos, ¿no? Y yo estoy poniendo en marcha para, al final la he pedido. Al final la he pedido porque luego recuerdas, ¿no? Hay que pedirla porque te pasa algo. De hecho, me pasó ayer algo en el transporte público, que no os lo he dicho, pero hoy hablé con Cristina. Es que di un frenazo al autobús y me comí el cristal frontal de al lado de la puerta con el pecho. Hubo casi un accidente y impacté contra la parte de frente del autobús. Yo no puedo recibir impacto en esta zona. Salí temblando del autobús.
pero a priori, claro, te ven y dicen, no te pasa nada. Y luego me acordé de decir, no, parece que no pasa nada, puede parecer leve, pero sí que no soy una persona normal que va en el autobús, se agarra. Yo no me puedo agarrar como una persona normal, ni puedo hacer muchas cosas que hace una persona normal. Y yo pensaba que yo sí podía, ¿no? Hace unos años. Y me acordé de lo que decían, pedirla a todos. Si os la dan es porque la necesitáis. Y es verdad. Y la aceptación. Ahí creo Claro, que... yo veo que a mí al final me ha afectado en todos los ámbitos de mi vida. O sea, Claro, al final que te afecta en todo, eso es. Es que me ha afectado en todos, absolutamente en todos. Lo que pasa que, como digo yo, te operan y te arreglan, pero vamos, que en 6 años llevo 3 cardioversiones, 3 ablaciones gordas. Entonces, pues yo tengo ahí esa lucha de, bueno, pues de enfrentarte, ¿no? Claro, sí, yo la pasé, por eso sé que es muy importante hasta que llegas a decir, ¿por qué no? No pasa nada, la pido y encima, o sea, es que me pueden ayudar, ¿no? Porque es verdad, yo no puedo coger un autobús cuando va lleno de gente, como otra persona, tengo que dejar pasar porque me pueden dar un golpe, porque no estoy haciendo nada mal, ¿no? Lo que hablamos Y por eso yo creo que yo animo siempre a pedirlo. Si te la dan es porque la tienes. Es que nosotros mismos a veces nos quitamos importancia y al final yo creo que pidiéndola también ayudamos a otros, porque al final cuanta más gente lo pida, más necesidad se va a ver de que realmente los cardiópatas la necesitan, da igual que cardiopatía. A mí mis padres me decían que la pidiera y yo no la quería pedir, pero yo no la quería pedir porque yo no quería estar discapacitada, que luego me he dedicado solo a ayudar a las personas que están mal, pero yo no quería hacerlo, ¿sabes? Entonces al final a veces tenemos mucha negación y mucha falta de aceptación de nuestra propia situación y tenemos que dejar de compararnos, lo digo. Voy a decir una cosa muy fea, pero está muy bien. Tenemos que dejar de compararnos, a ver quién está más jodido, que eso es muy malo para todos, y tenemos que dejar de quitar importancia a lo que nos pasa, porque como dice Remy, cada uno lo vive a su manera y tiene un montón de factores, no es solo la enfermedad, son muchísimas cosas. Claro, eso es lo que es el autoestigma, ¿no? O sea, al final el que nos den un diagnóstico, que nos den un grado de discapacidad, nos estigmatiza, ¿no? Y eso es un proceso que tenemos que aceptar, ¿no? Pues tenemos una enfermedad crónica, esto es irreversible, ¿no? Pero al final lo que tenemos que ver con la discapacidad es, lo único que nos va a dar son derechos y beneficios. No nos va a perjudicar en nada, ¿no? O sea, y si realmente un médico valora que no puedo desarrollar mi actividad profesional o algunas actividades, pues será por algo, ¿no? Habrá hechos objetivos que lo demuestren, ¿no? Entonces, yo creo que hay que romper un poco ese autoestigma que tenemos a veces de etiquetarnos a nosotros mismos como hoy tengo una discapacidad, ¿no? Y verlo como, ya que tengo esto, porque lo tengo, hay que aceptarlo, ¿qué puedo hacer para tener los máximos beneficios y protegerme a mí misma, ¿no? En un futuro, para proteger a mi familia y para, oye, si me puedo beneficiar de pagar menos en el transporte público, de poder ir a un polideportivo gratis, de poder no hacer colas, de poder pagar menos impuestos, pues oye, pues vamos a aprovechar que existen estas leyes y que nos podemos beneficiar de ello, ¿no? Totalmente. Yo Sí, lo porque que al me final quería... hay limitaciones en el día a día, ¿no? Sí, no, que lo que iba a comentar, que yo me estoy, vamos, algo me había dado cuenta ya, pero ya con esta charla lo he terminado de rematar, que a mí me da la sensación como que hay muchas cosas que yo por lo menos he normalizado y que bueno, pues que son parte también de la cardiopatía y que pues a lo mejor no tenía por qué haberlas pasado, ¿no? Pues un proceso de ansiedad después de una intervención larga, o sea, como que lo normalizas y no lo ves tan importante como para que forme parte del pedir una discapacidad o algo así.
O sea, yo me he dado cuenta que muchas cosas que me han ido pasando con la cardiopatía las he normalizado y ya está. Muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Gracias. No, gracias a Venga, vosotros. pues nada. Que vaya bien. Bueno, Manu. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si cerramos. Gracias por todo, porque al final es muy enriquecedor para todos, aunque ya estés fuera de la vida laboral y todo, pero al final también ayudas a las demás personas y creo que nos ayudamos mutuamente. Sí, sí, sí. Y sobre todo el compartir de que nos pasa, ¿no? Que me pasa a mí, que puedo compartirlo con otra persona que le pasa lo mismo, que me puedo sentir escuchado y comprendido, y eso es importante. Y le da sentido también muchas veces, porque dice, por lo menos paso por esto y le puedo ayudar a otro, ¿no? Entonces eso muchas veces también nos ayuda a dar ese valor que decías antes, ¿no? A ver otra cosa que sí podemos hacer. Y que no nos sintamos inferiores por tener una discapacidad ni una enfermedad de por vida. Y que la gente que nos dice, no, si a ti no te pasa nada y estáis bien, pues vale, pues yo estoy estupenda, si yo me considero una persona estupenda. No hay que darle más importancia. Yo siempre he dicho que les cambio un mes de mi vida por el suyo y cuando estén un mes con mi vida, pues ya entonces que decida. No somos más ni menos. Somos iguales, pero con una enfermedad de nacimiento y ya está. Y hay que luchar por tener vida y calidad y ya está. Y lo que digan los demás nos tiene que dar igual. Y pasar un poco de todo. Claro que sí. Bueno, Mila agradece también, que se disculpa por el sonido, pero que está contenta de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad, a todas. Y nada, con ganas de volvernos a encontrar. Muchas gracias. Pues gracias a vosotras, chicas. Yo creo que no tiene ya nada, podemos ir a cenar todos. que ha sido muy interesante y nos ha ayudado. Muy bien. Yo, Cris, te puedo mandar te lo mando en PDF, te puedo mandar todo, la presentación también. Sí, al correo de la asociación nos lo envías directamente allí y ya está. Y hay un compañero nuevo, Diego, que nos pone por ahí que nos contará su historia otro día, pero que también agradece la charla. Siempre hay matices lindos en la historia. Eso es lo bonito, digo, que a pesar de todo siempre hay cosas bonitas que rescatar también. Sí, sí, es verdad. ¿Verdad? Bueno, pues buenas noches, muchísimas gracias de verdad por estar siempre, que ya es la tercera charla que nos dais, y no sí, es verdad, es verdad. la de entrada. Sí, sí, y sí. Más que haremos. Sí. Pero bueno, eso ya la vuelta al cole en septiembre. Ahora de vacaciones un poco. Ahora disfrutar del verano. Claro que sí, es verdad. Bueno, chicas. Bueno, pues un besazo. Chao. Buen verano. Adiós. Chao.